Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de oración este miércoles 14 de octubre. Qué bueno que el Señor nos permite estar en una reunión de oración más para poder meditar en su palabra, para poder orar unos por otros, para animarnos en el Evangelio y recordarlo un día más. Qué bueno es el Señor que nos permite orar y saber que Él nos escucha. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en la transmisión. Bienvenida ahí a Tere Cruz, a Roberto Santana, a Ali Cruz, Leonor Guzmán, César Ramírez, Emilio Mendoza, Luis Sánchez, Gaby López, Oscar Nieves, Samara Peloso. Saludos Fernanda, Edith Fernanda, saludos a todos los que se están uniendo esta noche a nuestra reunión de oración. Quiero recordarles que pueden dejar sus peticiones de oración en la caja de comentarios de esa transmisión. También, si así lo desean, pueden enviarlo por mensaje privado a la cuenta de Facebook del Redentor. O también en la caja de comentarios se colocó el número de Suriel Rangel. Favor de contactarlo a él y darle las peticiones de oración. Vamos a pasar entonces a la meditación de la palabra. En esta noche quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a hacer la lectura del capítulo 11, del versículo 1 al versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio por ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El día de hoy quiero que reflexionemos acerca de la fe. El 31 de octubre de este mes, 31 de octubre, estaremos celebrando el aniversario 503 de la Reforma Protestante. Y me gustaría empezar la celebración de una manera temprana el día de hoy. Los reformadores identificaban como la gran bandera de esta reforma la doctrina de la salvación solamente por la fe. Lo que Lutero y los otros reformadores encontraron al leer y estudiar sus Biblias fue que la única forma en la que podemos ser reconciliados con Dios, estar en una buena relación con Él, ser perdonados, ser justificados, es algo ajeno a algo que nosotros podamos hacer. Así es. Lo único que puede salvarnos no es algo que nosotros podamos hacer. Lo único que tiene el verdadero poder de salvarnos es poner nuestra fe, es decir, colocar nuestra confianza plena y total en la obra perfecta hecha por Cristo en nuestro lugar hace un poco más de 2000 años. No hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer que se compare a la obra de Cristo. Y cuando me refiero a la obra de Cristo, no solo me refiero a su muerte en la cruz, sino a su vida perfecta, cumpliendo al 100% con la ley de Dios. Con su muerte a cambio de la nuestra, y con su resurrección, que demostró que su sacrificio fue aceptado por el Padre. La resurrección de Cristo es muy importante porque en ella encontramos la base y el sustento de nuestra fe, así como la esperanza de que nosotros algún día también venceremos a la muerte y al pecado junto con Él. Y esta es la maravillosa obra de Cristo a nuestro favor, y en ella tenemos que depositar toda nuestra fe.
Y hoy quiero que reflexionemos acerca de las implicaciones de la verdadera fe. Fíjense lo que dice el versículo 1 de Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El autor de Hebreos comienza diciéndonos lo que es la fe, y esta es una seguridad real acerca de algo. Es estar absolutamente convencidos de algo que creemos o esperamos, aunque no podamos verlo. Por ejemplo, hasta cierto punto todos estamos plenamente convencidos de que el sol saldrá mañana. Puede que sea un día nublado, pero sabemos que la potencia de la luz del sol nos dará claridad al amanecer. Y podemos usar palabras como creo para hablar de algo que es posible, y podemos decir creo que mañana saldrá el sol. Pero el autor de Hebreos está yendo mucho más allá. Él nos habla de que la fe es una convicción firme. Porque esta fe está puesta en la obra de Cristo. No es una fe en cualquier cosa, porque podemos tener nuestra fe puesta en diferentes cosas. Pero de lo que está hablando el autor de Hebreos es de una fe puesta en la obra de Cristo. Y esta fe es lo único que nos puede dar una seguridad tal de que el creyente puede ver, incluso cuando no ve. De que el creyente puede ver, poner su confianza en algo, incluso aunque no lo pueda ver con sus propios ojos. Vean lo que dice el versículo 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Cuando el autor de Hebreos usa la palabra antiguos, se refiere a todos aquellos héroes del Antiguo Testamento. A Abraham, a Moisés, a Noé, a David, Elías, a Daniel, etc. Entonces ellos, al igual que nosotros, también fueron aprobados por confiar solamente en la obra de Cristo, al igual que nosotros. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros ya hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Sabemos que Él vino, sabemos que murió y sabemos que resucitó, pero ellos no lo sabían. Ellos simplemente creyeron en que Dios sería fiel en cumplir sus promesas, y eso bastó para que fueran salvados y aprobados por Dios. De alguna manera, casi imposible de describir, la fe les permitió a ellos y nos permite ahora a nosotros contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Nos permite saborear ahora un adelanto de lo que está por venir. La fe consiste en estar seguros y esperar en lo que Dios prometió. Es lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La creencia con el corazón y la mente son un ingrediente esencial de lo que es la fe verdadera. Pero aunque creer con el corazón y con la mente es importante, no resume lo que la fe verdadera es. Otra vez quiero volver a recalcar, la fe verdadera es colocar nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en la obra de Cristo. Y creer con el corazón y con la mente es esencial, pero no es suficiente. La fe bíblica verdadera es algo que se vive. Una de las frases más famosas de Martín Lutero con respecto a la salvación solamente por la fe es que somos salvos por sola fe, pero esta fe nunca viene sola. Si nuestra fe puesta en la obra de Cristo no es capaz de moldear y transformar nuestras vidas, entonces no es una fe verdadera. La fe no es solo una aceptación intelectual de un conjunto de verdades, como creer que Dios existe y que el universo fue creado con el poder de su palabra. Puedes saber eso y pensar que es cierto, o puedes aceptar y creer que es cierto que Cristo vino a hacerse cargo de las consecuencias de nuestros pecados, pero si esta fe no tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida, probablemente aún no tengas una fe que es verdadera. Fíjense en algo curioso que hace el autor de Hebreos. Él se enfoca más en lo que las personas hicieron con sus vidas que en dar detalles sobre la teología que tenían. Él se enfoca más en hablar sobre lo que hicieron con sus vidas, sus acciones, que dar detalles sobre la teología que tenían. Hoy muchas personas están más preocupadas en tener una buena doctrina que en modelar cómo se vive una fe auténtica. Con esto no estoy diciendo que la doctrina no importe. Claro que importa. Tenemos la responsabilidad de conocer de la mejor manera el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Cristo.
Y la única forma en la que podemos lograr conocerlo de una forma correcta es a través del estudio de su palabra y a través de la revelación del Espíritu Santo, que nos revela la verdad que viene en su palabra a nuestros corazones. Desde luego que la fe es profundamente teológica, pero también es más que eso. Vean lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El autor de Hebreos, al definir las implicaciones de una fe verdadera, inmediatamente nos da 3 ejemplos de cómo una fe real en Dios transforma nuestra manera de vivir. Primeramente pone como ejemplo a Abel. En la narración del capítulo 4 de Génesis, nunca se nos deja claro la razón por la cual Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar de la de Caín. Nunca se habían preguntado eso, ¿por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel que la de Caín? Algunos dicen que la prefirió porque la ofrenda de Abel fue hecha de animales y la de Caín fue hecha de frutos, pero realmente es algo que el texto no dice. Pero en la carta de los Hebreos, en la porción que estamos leyendo, se nos confirma la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel en lugar de la de Caín. La razón por la cual la ofrenda de Abel era mejor a los ojos de Dios es que esta fue hecha con una fe verdadera, una fe puesta en Dios. Y la primera implicación de una fe verdadera es que al contemplar la hermosura de la obra de Cristo en nuestro lugar, esta debería capturar la adoración total de nuestro corazón. Esta es la única forma de vencer las tentaciones en el mundo que se nos ofrecen a diario. Si en verdad logramos ver mucho más hermosa la obra de Cristo que cualquier cosa que se nos ofrezca, podemos elegir seguirlo adorando a Él, en lugar de rendir nuestra adoración hacia algo más, hacia alguien más, que se convertirá en un ídolo que gobernará nuestras vidas y nos esclavizará. Ahora vean lo que dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La segunda implicación de una fe verdadera puesta en la obra de Cristo será un corazón de obediencia. Ahora, el autor de Hebreos nos pone como ejemplo a Enoc, quien no experimentó la muerte debido a que vivió una vida agradable a los ojos de Dios. La pregunta inmediata que debemos hacernos es, ¿qué hizo Enoc para agradar de esa forma a Dios y no experimentar la muerte? La respuesta está ahí mismo en el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Lo único que agradó a Dios de Enoc fue su fe. Esto nos confirma que todos, desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra, todos, absolutamente todos, seremos salvados solamente por la fe, por poner nuestra confianza en la obra de Cristo y saber que esto es lo único que tiene el poder de agradar a Dios. Los antiguos, como Enoc, pusieron su confianza en la promesa de que Cristo vendría a rescatarnos. Nosotros ponemos nuestra confianza en el cumplimiento de esa promesa, en la obra de Cristo. Esto nos debe llevar a recordar que aunque lo único que nos reconcilia con Dios es la obra de Cristo, Él ha dejado su ley, y en su ley ha dejado una serie de leyes morales que debemos seguir. No para salvarnos, lo único que nos salva es la obra de Cristo, pero estas leyes morales las debemos de seguir como una respuesta a la salvación que se nos ha ofrecido. Si comprendemos la salvación tan grande que se nos ha ofrecido en Cristo, desearemos que sean las reglas de Dios las que definan los límites morales de nuestras vidas. Finalmente dice el versículo 7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que viene por la fe. La tercera implicación de una fe verdadera puesta en la obra de Cristo será aceptar y someternos al llamado de Dios. Fíjense en esto, cuando Dios le pidió a Noé que construyera el arca, en la tierra todavía no había llovido. Noé no sabía lo que significaba una lluvia, mucho menos lo que significaba un diluvio.
¿Pueden ustedes imaginarse lo tonto que tuvo que haberse sentido Noé al construir una barca para algo que se llamaba lluvia? Sin embargo, ¿qué hizo Noé? Puso su confianza en el Señor y construyó el arca. Probablemente tú el día de hoy te sientas como Noé y no termines de comprender cómo tu vocación, tu trabajo, la forma en la que te desarrollas en la escuela funcionan en el reino de Dios. Pero debes entender que Dios te ha dado dones para que puedas servirlo y glorificarlo en el área donde te encuentres. Con esto no me refiero que solo los pastores pueden servir a Dios, no. Todos desde nuestras diferentes vocaciones lo hacemos, siendo un ingeniero, siendo arquitecta, siendo un comerciante, siendo un ayudante de limpieza. Hay otras vocaciones y en todas ellas servimos al Señor. Hay otro término que utilizaron los reformadores. Ellos decían que los cristianos debemos de vivir una vida coram Deo. Esta frase significa que todos los creyentes debemos de saber que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que significa esta frase coram Deo. Así que todos en nuestras diferentes áreas tenemos la oportunidad de ser testimonios vivos del Evangelio de Cristo en todo el mundo. Así que como conclusión, la fe bíblica verdadera y viva hace que sometas estas tres áreas al gobierno de Dios. Punto número 1, Él se convierte en el objeto de la adoración de tu corazón. Punto número 2, sus reglas definen los límites morales de tu vida. Y punto número 3, el trabajar para su reino se convierte en tu alegre vocación. Es radical creer que Dios realmente existe y recompensa a aquellos que le buscan. Y esa creencia radical hace que cambiemos radicalmente nuestras vidas. Recordemos que no podemos producir esta fe modeladora, esta fe radical, sino que Dios se lleva toda la gloria incluso en esto, pues la fe es un regalo de parte de su gracia.